Hermanos, que en el tiempo en que Dios llama a una generación, aquí habla de toda una generación que se perdió por no haber aceptado, bendito sea el Señor, al Dios de los cielos, por no haber aceptado a su Creador. Dios creó una generación perfecta, una generación que anduviera en pos de Él. Dios levantó a los primeros padres en el huerto del Edén con un propósito, y el propósito era de que estos tuvieran comunión con Dios, que tuvieran una relación con Dios. Pero lamentablemente ahí apareció entre medio del hombre y Dios el ser más despreciable y el ser más mentiroso y el engañador de nuestras vidas, que quiere a como dé lugar, queridos hermanos, llevarse a la mayor cantidad de gente a un lugar de tormento, y ese es el diablo. Y muchos, o se puede decir millones, no lo hemos identificado, que la causa de todos los males, la mayor parte de la causa de todos los males proviene de Satanás. Y muchas veces hemos perdido el rumbo, el norte, nos hemos desenfocado de la vida eterna y hemos sido a veces, amados hermanos, aliados de ese enemigo llamado Satanás, ¿verdad? Cuando hablo de aliados es que a veces nos aliamos con él y nos desenfocamos de la vida eterna. Lo más importante es que usted afirme su corazón con el Dios de los cielos, que afirme su salvación, que tenga segura la salvación. Lo demás no importa, queridos hermanos. Si usted tiene la salvación ganada, quiero decirle que lo demás son detalles, ¿verdad? Títulos profesionales, nombres en esta vida, ¿verdad? Profesionales como un doctorado, qué sé yo, una licenciatura, ministerios, queridos hermanos. Todas estas cosas son cosas de renombre aquí en la tierra, pero lo más importante es que cada uno de nosotros nos preocupemos, y que nos preocupemos tarde y mañana de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Yo sé la preocupación más grande, queridos hermanos, en este mundo, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que sea reconocido por Dios allá en el cielo, porque puede hacer que tengamos reconocimientos y logros en esta vida, y aún que pongan allá su nombre en una de las estrellas de Hollywood, ¿verdad? Y que ahí aparezca en esas estrellas su nombre, pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, déjeme decirle que fracasamos en este mundo. Así que lo más importante, como dije, no es lo que hacemos en este mundo, ¿verdad? Si bien es cierto, si es para Dios, tendrá recompensa allá en el cielo, ¿verdad? Y si son llamados de parte de Dios, o son dones que Dios nos da, acuérdese que cada don Dios se lo da para la administración del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de que Dios le da dones a los hombres, para ministrar la grey, para ministrar el cuerpo de Cristo. Así que dice la palabra del Señor que Dios, queridos hermanos, levantó una generación, pero lamentablemente esta generación se perdió. Y uno pregunta, ¿cómo se perdieron miles o millones de almas, ¿verdad? De aquella generación? Fueron cientos de años, queridos hermanos, que Dios le dio al hombre, y lamentablemente, ¿verdad? En los primeros, se puede decir, años, el hombre se fue degenerando poco a poco, fue perdiendo esa conexión con Dios, hasta que un día, dice la palabra del Señor, que le dolió a Dios haber hecho al hombre. Quiero que vayamos a Génesis. Hoy vamos a estar tocando un poco, ¿verdad?, algunos versículos de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Gloria al Señor. Y vio Jehová, Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, o de aquella generación, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Que todo el pensamiento, todo lo que venía de su corazón era solo para hacer el mal. Y dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres
que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y aquí, amados hermanos, este pasaje nos dice que Dios le dolió en su corazón y que Dios estaba dispuesto a raer al hombre de la tierra, de borrarlo de la tierra, porque era tanta la maldad que había llegado a la presencia de Dios. Era tanto, dice la Biblia, el desenfreno que había en el hombre, que todo lo que había en el hombre, queridos hermanos, era de continuo el mal. Y uno se pregunta, ¿dónde fue que el hombre empezó a decaer? Y la respuesta fue tan sencilla. La Biblia dice que cuando los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, ahí empezó el mal, ahí empezó la decadencia del hombre y empezó a manifestarse los pecados que habían en su padre Caín. Ahí empezó la maldad, ahí empezó la muerte, ahí empezó, queridos hermanos, la traición. Ahí, gloria al Señor, le dieron rienda suelta a cada pecado, a cada maldad en el corazón del hombre. Gloria al Señor. El hombre vivía como, se puede decir, como un ser irracional, alejado de Dios, sin la palabra del Señor. En aquellos tiempos se puede decir, no había una iglesia, pero sí habían pregoneros que anunciaban, bendito sea el Señor, la palabra de Dios o la venida de un juicio de Dios a este mundo. Por lo tanto, Dios, dice la Biblia, que se arrepintió en su corazón cuando el hombre empezó a caminar de espaldas a lo que Dios, ¿verdad?, quería que el hombre caminara. Como dije, no habían códigos, no habían leyes, pero había una genealogía, eso se llama, ¿verdad?, genealogía pía, o una genealogía que venía de Dios, que sin duda muchos de ellos habían conocido a Dios, pero que cuando hubo esta mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, el corazón del hombre empezó a corromperse, como dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Voy a leerla, aquí tengo la cita. Aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, gloria al Señor, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, se había multiplicado la humanidad de una manera, se puede decir, ¿verdad?, de una manera exagerada. Había una multiplicación en aquellos tiempos. Acuérdese que no habían métodos conceptivos, el ser humano se reproducía y Dios dijo, ¿verdad?, era una ley de parte de Dios que el hombre se reproduciera. Pero a medida que el hombre se reproducía, desaparecía la obediencia y desaparecía la santidad. Y hoy en día no estamos ajenos a estos tiempos, hermanos, ¿verdad? A medida de que la humanidad se multiplica, yo veo una generación, hermanos, alejada de lo que es la obediencia y alejada de la santidad, donde se puede decir que en aquellos tiempos, ¿verdad?, la santidad había desaparecido. Y hoy en día, queridos hermanos, el hablar de santidad es decir, ¿verdad?, que estamos en un tiempo, o lo tildan de ridículo cuando uno habla, ¿verdad?, esto de la santidad. Y la santidad, como dije, es un tema muy amplio que tiene que ver con la santidad interior y la santidad por fuera. Entonces, el Hijo de Dios se define por la santidad, ¿verdad? De que así como viene con decoro el domingo a la casa del Señor, también tiene que andar con decoro el día lunes y martes y miércoles, ¿verdad? Pero uno mira con decoro el domingo y ya para el día lunes el hombre y la mujer se exponen ante este mundo y se pierde todo tipo, ¿verdad?, se puede decir, de guardarse para Dios. No se ponen límites, queridos hermanos. La vida en Dios se puede decir que es una vida con límites, gloria al Señor, donde hay que poner límites, gloria al Señor. Así que hubo una generación, como dije,
que se extravió, una generación que se apartó totalmente de los caminos del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor, que así como en aquellos días, así será también en estos tiempos la venida del Hijo de Dios. Tarde o temprano aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tarde o temprano en las nubes aparecerá Jesucristo, gloria al Señor, y vendrá por esa iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Gloria al Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor, y a la iglesia se le ha, bendito sea el Señor, se le ha dicho que se vista de lino fino y resplandeciente, gloria al Señor. En otras palabras, la iglesia debe de caminar en pureza en esta vida. Y cuando hablo de pureza, no estamos hablando de irnos a los extremos. Estamos, ¿verdad? Porque hay quienes creemos de que la santidad se define todo por fuera, pero la santidad, como dije, es más que eso. La santidad, queridos hermanos, tiene que ver con esa conexión que hay con Dios, donde Dios tiene que tomar el corazón, y de la abundancia del corazón uno tiene que expresar hacia afuera, queridos hermanos, cuánta santidad emana en la vida del ser humano. Mire, simplemente hágale, ¿verdad?, o deje de hacerle el bien a alguien y usted entenderá qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Pero quiero decirle que cuando hay santidad en el corazón, uno puede llevar la carga 2 millas, como dijo Jesús. Le dan en la mejilla y la persona está dispuesta a poner la otra, ¿verdad?, o salir corriendo, pero no es vengativa. Y de eso se trata, queridos hermanos, la vida cristiana, de que Cristo se vaya reproduciendo dentro de nuestras vidas. La vida cristiana se trata de que cada día usted pueda morir a su yo y que cada día pueda vivir Cristo en su vida, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo, como dijo Pablo, vive en mí. De manera de que Cristo se vaya desarrollando en su vida, bendito sea el Señor, y usted cada día se vaya pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, queridos hermanos. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Dice, mas como en los días de Noé, así será, Mateo 24, 37. 37. Gloria a Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida, dice el Señor, del Hijo del Hombre. Como dice la Biblia, así como en los tiempos de Noé, los hijos de Dios estaban poniendo la mirada en las hijas de allá afuera del mundo, en las hijas de los hombres. Dice la palabra del Señor que estaban viviendo los hijos de Dios de apariencia. O sea, se dejaron llevar por, se puede decir, por un hedonismo, por lo que se miraba. Y hoy en día se puede decir que nos dejamos deslizar o nos dejamos llevar por lo bonito que se escucha, por lo que se ve, gloria al Señor, sin, ¿verdad?, sin comprometer. A veces decimos gloria al Señor como quiera, pues estamos en la gracia y la gracia es permisible. Y quiero decirle, queridos hermanos, que la gracia es más terrible que la misma ley. En el tiempo de la ley, dice la palabra del Señor, que el hombre que era encontrado en acto de adulterio moría apedreado, pero tenía que haber sido encontrado en el acto de adulterio. Y hoy dice la palabra del Señor que con solo ver a la mujer y desearla en el corazón, el hombre ya adulteró. ¿Está más terrible o no? Yo pregunto, ¿cuántos adúlteros hay entrando en las congregaciones domingo tras domingo? Y esto suena muy, ¿verdad?, muy duro. Pero lo cierto es que hay cantidad de gente, queridos hermanos, con un deseo carnal como el deseo que tenían estos hombres, que dice la Biblia que deseaban a las mujeres, dice, de los hombres. Y se puede decir, queridos hermanos, que vivimos en un tiempo donde la venida del Señor está a las puertas
Y hoy los pecados que habían en el tiempo de Noé, se puede decir que son los mismos pecados que hoy en día minan en el corazón de muchos que profesamos, ¿verdad? Caminar en los caminos del Señor. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos rendirnos al Señor de todo corazón. Dios, queridos hermanos, a través de este pasaje, vio que las generaciones se habían diluido, que habían dejado de caminar con Dios, que habían dejado, como dije, de caminar en la presencia del Señor. Y Dios levanta una generación de hombres para que pudieran advertirles de que el juicio estaba a las puertas. Hoy en día tenemos también la iglesia que advierte, tenemos hombres de Dios que siguen atalayando, que siguen predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que siguen, gloria al Señor, haciéndole ver al pueblo del Señor de que nuestra ciudadanía no está en este mundo y que debemos de prepararnos con las maletas listas para el día en que Cristo venga o el día en que nos sorprenda la muerte. Pregunto esta mañana, ¿usted está preparado, hermanos, con el boleto en la mano? ¿Está preparado con su equipaje? Mire, hay veces que estamos aquí en este mundo y creemos que somos eternos. Debemos de estar con el boleto en la mano. Como dije, preparados para que ya sea de que Cristo venga o ya sea que la muerte nos sorprenda. Porque hay quienes creemos, ¿verdad? No, yo no me muero ahorita, yo estoy saludable. Miren, hermanos, la muerte le puede llegar en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, no me mire como pesimista o, ¿verdad?, que estoy haciendo una profecía malévola, pero no sé si todos llegaremos al final del año. Una ocasión yo dije, ¿verdad?, no sé si todos llegaremos al final del año. No recuerdo uno de estos años, lo dije en un culto, y ese año, ¿verdad?, no llegaron 2 personas al final del año, ¿verdad? Se nos fueron, se nos adelantaron, y puedo decir, pues no sabemos si llegaremos al final del año. Así que empaque maletas y póngase, como dice, atento, porque no somos de este mundo, queridos hermanos. Gloria al Señor. Dios advierte, y como dije, este mensaje no solamente es, hermanos, ¿verdad?, que no tenemos nada que hacer, sino que Dios pone el mensaje y uno lo predica para que el día cuando usted se presente delante del Señor, el Señor le diga, mira, te advirtieron y no compraste el boleto, o no tenías el boleto en la mano. Y lo lindo de esto, de que usted no tiene que ir a comprar un boleto a través de las plataformas que hay ahí en las redes sociales, sino que el boleto ya Cristo lo pagó por usted, ¿verdad? El Señor Jesucristo compró ese acceso a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Así que Dios advierte a través de grandes hombres de Dios. Dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 13, gloria al Señor. Vamos a Génesis 6, 13. Como dije, Dios advierte al hombre. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Así que, como dice la palabra del Señor, Dios levantó, hermanos, una generación de hombres, como ha levantado una generación de hombres hoy en día. Dios no es un Dios, hermano, que deja a la humanidad sin advertirle. Mire, Dios levantó a Noé y le dijo, levántate y haz una arca y pregónales. Pero antes de Noé, Dios, dice la palabra del Señor, que había levantado a un hombre llamado Enoc. Y caminó Enoc con Dios, dice, y Dios se lo llevó. En otras palabras, Enoc, hermano, desde que empezó a caminar con Dios, me imagino, la Biblia no registra la vida de Enoc, pero Enoc era un hombre que daba testimonio en medio de su generación. Enoc era un hombre que caminaba con Dios, y a través del testimonio, Enoc, gloria al Señor, hacía que uno o otras personas su corazón se compungiera y reconociera su maldad. Pregunto yo en esta preciosa mañana,
estamos dando testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones, ¿verdad? Porque queremos decirle, el apóstol Pablo reprende a los corintios y les dice de una manera dura, ¿verdad? Ustedes, en vez de ser testimonios, son una vergüenza para el evangelio, les dice Pablo. Y yo espero que cada uno de los que estamos aquí, hermano, podamos dar testimonio de Jesucristo. Debemos dar testimonio de la esperanza redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que allá en su trabajo usted dé testimonio de que Cristo vive en su corazón. De que usted pueda, gloria al Señor, decirle a las almas de que hay esperanza mientras, gloria al Señor, mientras Cristo viva. Lo más duro y lo más terrible es muchas veces que estamos en Cristo Jesús y despreciamos la novia del Señor, ¿verdad? Cuando hablo que despreciamos la novia del Señor, es que despreciamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana yo le pregunto, ¿cuántos aman a la novia del Señor? ¿La ama o no la ama? ¿Verdad? Porque el que no ama a la novia del Señor se mete en problemas con el novio. Y usted podrá decir, pero ¿de dónde sacó esa locura? Es así, hermanos. Jesucristo viene por su novia. ¿Y su novia se llama cómo? La iglesia. Y cuando usted, gloria al Señor, denigra la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estamos hablando desde el que está aquí hasta el que está allá. Cuando usted denigra la iglesia, se mete en problemas con el novio. Por eso la gran importancia, como dije, de dar testimonio, queridos hermanos, gloria al Señor, de nuestro Señor Jesucristo y la obra que ha hecho redentora en su iglesia. El testimonio es sumamente importante, queridos hermanos, ¿verdad? Y hay veces que como iglesia se nos olvida de que somos la novia de Cristo. Y hay veces que el Señor me ha tenido que reprender, me ha tenido que llamar, y he tenido, gloria al Señor, en algún momento, bendito sea el Señor, que tirarme de rodillas y pedirle perdón al Señor, porque han habido, ¿verdad? Somos seres humanos y en algún momento va a venir un pensamiento malévolo a nuestras vidas, y es ahí donde hay que reprender al diablo, porque nuestra lucha no es, hermanos, del uno con el otro. Nuestra lucha es con el acusador de nuestras almas. Amén. Nuestra lucha es con el enemigo de nuestras vidas. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En otras palabras, cuando usted resiste al enemigo, cuando usted resiste al diablo y lo logre identificar quién es el enemigo de sus vidas, nunca más le va a traer una semilla de discordia de un hermano o de una hermana, de un ministerio, de un pastor, de un que sea, llámese como se llame. No va a tener, gloria al Señor, argumentos, porque él va a entender de que usted lo ha descubierto. Pero cuando usted no descubre esto, hermano, al diablo le gusta que usted ande, gloria al Señor, ¿verdad? Llevando y trayendo. Ese es el trabajo del diablo, ¿verdad? Que hayan, como dije, tiro cruzado dentro de la iglesia, ¿verdad? Que hayan guerras de tiros cruzados. Necesitamos identificar al enemigo de nuestras vidas. El testimonio, como dije, es sumamente importante. Caminó Enoc con Dios más de 300 años, gloria al Señor. Ahí dice la Biblia que Enoc pregonó, y al final la palabra del Señor dice su palabra que Dios se lo llevó. Y uno se pregunta, ¿por qué se lo llevó? Y este viernes hablaba, ¿verdad? El obispo allá en Lake City, tuvimos una reunión, y él decía que en una escuela dominical hicieron una pregunta al niño y le dijeron, ¿verdad? ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Y la respuesta del niño era porque estaba tan cerquita de la casa de Dios, dijo el niño, ¿verdad? Y un día Dios le dijo, mira, estás tan cerca de mi casa y yo quiero que mejor te vengas a vivir aquí, ¿verdad? Porque estás tan cerca. Y yo espero de que usted y yo en esta mañana estemos demasiado cerca de Dios, de que usted esté bien cerca de Dios, queridos hermanos, para que cuando el Señor venga se lo pueda llevar, se lo pueda arrebatar como tipo de Enoc, bendito sea el Señor. Algunos creen en el arrebatamiento, otros no creen en el arrebatamiento, pero si no cree es problema de cada quien. Pero yo creo de que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos, dice la Biblia, en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Yo creo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a los moradores de la tierra. Amada iglesia, yo creo
de que si el Señor ha preparado, queridos hermanos, bendito sea el Señor, moradas eternas, es porque Él quiere de que usted y yo nos preparemos para que vayamos a gozar con Él. Prepare su alma, prepare su corazón. No deje que Satanás lo engañe en este mundo. Satanás es el peor, gloria al Señor, engañador de nuestras vidas. Y busca la manera como hacernos de que usted y yo nos entretengamos con cositas en este mundo. Prepare su corazón. La Biblia dice que Dios levantó a un hombre llamado Matusalén, y de ahí se habla mucho de Matusalén, queridos hermanos. Algunos dicen que Dios te dé los años de Matusalén, ¿verdad? Ya quisiéramos esos años, ¿verdad? Para vivir en la voluntad de Dios. Matusalén, queridos hermanos, fue un hombre que vivió por más de 960 años. Más 969, gracias, hermana Lina, ¿verdad? Algunos creen que por no saber cuánto, ¿verdad? Digo uno, ¿cuántos pelos tenía Sansón en su cabello? Le digo, hay cosas que no son importantes para la salvación del alma, pero sí hay que conocerla. 969 años, gloria al Señor, pregonando, gloria al Señor, al Dios eterno, dando testimonio de Dios. Y ahí es donde yo puedo ver, hermanos, a través de la vida de Matusalén, que Dios, como dice la Biblia, es misericordioso, ¿verdad? De que Dios no retarda su promesa, de que Dios es lento para la ira. 960 años, 69 años le había dado oportunidad a través de Matusalén, y la gente no había, gloria al Señor, entendido de que Dios estaba llamando. Pero es que Dios no tiene prisa, como digo, porque un día delante de Dios es como 1000 años, dice la Biblia, aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios no tiene prisa. Y hay quienes decimos, yo ya tengo más de 100 años escuchando de que viene la venida del Señor. Se murió mi abuelito, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ya pasaron más de 180 años y el Señor no viene. Mira, Matusalén vivió 969 años y dio testimonio de ese Dios eterno. El hecho de que, ¿verdad?, diera testimonio Matusalén no quiere decir de que Dios no estaba actuando. Dios está actuando, queridos hermanos, y está esperando que su corazón y mi corazón se afirme para la venida, gloria al Señor, de Él. Él no tiene prisa, pero gloria al Señor, hay quienes lo tenemos por tardanza, como dice el apóstol Pedro. Dios envió, como dije, advertencia a través de estos hombres, y dice su palabra, bendito sea el Señor. Tengo aquí la cita en el libro de Hebreos. Por la fe, dice el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, en Noé dice, no fue traspuesto para no haber muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, no se trata de hacer tantas cosas para agradar a Dios. Este hombre, por la fe que tuvo en Dios, dice la Biblia que fue justificado. Y ya desde ahí podemos decir que la justicia divina o la justicia de Dios es por la fe que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuántos creemos en Dios, hermanos? ¿Cuántos creemos que la venida está a las puertas? ¿Verdad? Es por la fe que tenemos en ese Dios que somos justificados, dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios dice de que Enoc fue justificado por la fe que tuvo en el Dios eterno. En Génesis 5:29 dice, gloria al Señor, refiriéndose a Noé. Vayamos a Génesis, ¿verdad? No le digo perdón que estamos leyendo la Biblia, porque a eso venimos a leer la Biblia, hermano, ¿verdad? Que la Biblia nos lea a nosotros. Gloria a Dios. Génesis 5:28. Dice la Biblia que nació un hombre llamado Lamec. Vivió Lamec, dice, 182 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y ahí hay una profecía en la vida
de Noé, que a través de Noé Dios iba a traer redención a aquellas almas, gloria al Señor, que habían, como dije, le habían fallado a Dios. El arca era el medio para poderse escapar. El arca, queridos hermanos, era el medio que Dios había levantado en aquel tiempo para que todo aquel que pudiera aceptar el llamado de Noé pudiera esconderse en el arca, gloria al Señor, y así pasar el castigo de Dios en este mundo. Nadie creía, nadie, gloria al Señor, percibía lo que venía. Todo mundo, como dice la Biblia, estaba cada quien en sus caminos, en sus trabajos, unos bebiendo, otros casándose, otros dándose en casamiento, otros mirando, gloria al Señor, la belleza de los hijos de los hombres, mirando lo que podía conseguir en este mundo, y nadie le hacía caso a Noé. Y Noé decía, gloria al Señor, de que la venida del Señor o el juicio de Dios iba a caer sobre los moradores de la tierra. Los hombres cegaron sus oídos. Se puede decir, cada quien estaba en sus quehaceres. Pero llegó un momento, hermanos, donde, como dije, ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, decidió desatar todo su juicio sobre aquellos moradores de la tierra. Y cuando empezó, dice la palabra del Señor, a llover, es ahí donde todo mundo creyeron a la palabra de Noé. Hoy en día predicamos, mire hermano, predicamos del infierno. No creen y dicen de que el infierno no es algo literal, que el infierno es algo simbólico, y que esto del infierno es un mito que se han agarrado, ¿verdad?, los pentecostales, y apareció por allá, algunos dicen por el año de 1830, y hay muchos, como dije, ¿verdad?, que hoy en día ya no se habla del infierno porque se dice que el infierno era un basural donde tiraban la basura, el Gehenna, allá en Israel, y que el infierno no existe. Quiero decirle de que yo prefiero creer, y un día, gloria al Señor, ¿verdad? Muchos de los que no creen, yo espero, queridos hermanos, ¿verdad?, de que puedan tomar conciencia, porque la verdad que el infierno, dice la palabra del Señor, sí existe, y el mismo Señor Jesucristo dijo que sí existía. Hoy en día Satanás le ha hecho creer de que no existe el infierno, que no existe el rapto, de que la iglesia va a pasar a tribulación. Y hay cuantos mitos que se han levantado hoy en día que la gente ya no sabe qué creer. Y hay algunos, como dije, ¿verdad?, que ya no creen en la doctrina, gloria al Señor, fundamentales o doctrinas básicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará un día, como dije, ¿verdad?, de que muchos lo mirarán con sus ojos, y yo espero que ahí no sea el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad?, como aquellos hombres que cuando empezaron a escuchar los truenos y empezaron a desbordarse, gloria al Señor, las cataratas, dice la palabra del Señor, se abrieron las ventanas del cielo, las puertas, dice la palabra de Dios, y allí empezó Dios a traer lluvia. Y yo me imagino la gente corriendo a subirse a los árboles, otros corriendo a las montañas, pero donde quiera que se escondían, ahí el juicio de Dios llegó. 40 días y 40 noches llovió sobre aquella generación, y lamentablemente, como dije, hubieron hombres que predicaron como Noé, hombres que predicaron con el testimonio como Enoc. Ahí estuvo Matusalén por más de 969 años dando testimonio de nuestro Dios eterno, del Creador, pero muchos, y se puede decir la mayoría de todos aquellos hombres no creyeron, bendito sea el Señor. Pero así como Dios levantó un arca, hoy Dios trae esperanza para estas generaciones que estamos en este tiempo. Y hoy nos levanta un arca, hoy nos ha dejado a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea en Jesús no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo amado, a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de Él. La justicia que hoy se logra, no se logra por cuanto usted hace, no es por los dones, no es por el llamado, gloria al Señor, no son por cuanto usted haga en este mundo. La justicia la logramos cuando nos rendimos a los pies de Cristo. Por eso dijo Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo, bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, Hebreos 11, 7, Dios da, como dije, una salida. Por la fe, le creyó a Dios cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y hoy en día, como dije, por la fe en Jesucristo es que usted y yo somos herederos, queridos hermanos, de la vida eterna. Esta preciosa mañana yo le invito, de que no tenemos un arca, pero tenemos a Jesucristo, y que usted pueda cada día apartarse de este mundo, apartarse del pecado, corra a los pies de Cristo, que solamente a través de Cristo hay salvación. El mundo nos va a ofrecer 1.000.000 de caminos para poder encontrar la paz, para poder encontrar el consuelo. Incluso hay muchos caminos que el hombre ha inventado para poder llegar a Dios, pero la Biblia dice bien claro que solo hay un camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos llegar al cielo. Por eso es que es necesario de que cada uno reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lucas 17:26 dice: gloria al Señor. La oportunidad es hoy, queridos hermanos, es mañana, y la oportunidad está siempre abierta cuando nosotros, como dije, ¿verdad?, hasta que nosotros tengamos hálito de vida en este mundo. Como fue en los días de Noé, aquella generación estaban mirando hacia allá afuera, como dije, a lo que el mundo ofrecía. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, bendito sea el Señor, y lo destruyó. Así fue, como dice la palabra del Señor, aquella generación. Hoy en día, repito, ya no tenemos un arca, pero tenemos a Jesucristo. Yo espero que todos los que estamos acá podamos tener a Jesucristo, amados hermanos, como el medio de salvación, que le amemos de todo corazón, que no nos distraigamos en las cosas de esta vida. Mira, hermanos, el diablo, como dije, es el autor, es el causante de todos los males, de todos los problemas, y él va a buscar de una u otra manera distraerlo de que usted no mire ese camino, y ese camino se llama Jesucristo. Lo va a distraer a través del trabajo, a través, aún se lo voy a decir, a través del ministerio, porque hay veces que me ha pasado, yo se lo pongo como ejemplo, ¿verdad?, de que hay veces que estamos enfocados en el ministerio y nos olvidamos del Dios de los cielos, nos olvidamos de Jesucristo. Y esta mañana yo quiero decirle de que no puede haber ningún ministerio, ningún don, ninguna cosa en este mundo más importante que Jesucristo. No puede haber, hermano, nada más importante que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él tiene que ser el número uno en su vida. Él tiene que tomar, como dije, el primer lugar en su vida. Por eso Dios le advirtió al pueblo de Israel y le dijo: amarás a Jehová de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice, y este es el primero y grande mandamiento. El gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y termino con esto. Gloria al Señor. Yo quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Gloria al Señor. Quizás muchos se preguntarán: esto ya es viejo, esto de la venida del Señor, yo creo de que ya pasó de moda, ¿verdad? Yo creo que algunos, ¿verdad?, se preguntarán: ya esto ya se añejó tanto que, ¿verdad?, ahora hemos cambiado un poco el mensaje. Pero quiero decirle de que Dios no retarda su promesa. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 10.
El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo vendrá, hermanos? Como ardón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Un día Dios juzgó a la humanidad con agua, pero vendrá un día donde Dios juzgará a esta generación con fuego. Y yo espero de que usted no afirme su corazón cuando empiece a mirar las estrellas del cielo caer sobre esta tierra. Cuando usted empiece a ver que el fuego de Dios, amados hermanos, se desate sobre esta tierra. Vendrá un tiempo donde será el tiempo más duro para aquellos que no han aceptado la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han desobedecido el caminar de buscar a Dios y se han doblegado más a las cosas de este mundo que el buscar a Dios. Hay quienes están, como dije, entenebrecido su corazón en las cosas de esta vida, buscando a ver qué se le puede raspar a este mundo, a ver qué le podemos conseguir a este mundo, y se nos olvida que la venida del Señor, como dije, está a las puertas, queridos hermanos. Llegará un momento, y esto no es, ¿verdad?, para ponerle un contexto de miedo, sino que esta es la palabra del Señor, como aquella generación que empezaron a buscar a Dios cuando empezaron las aguas a caer y me empezaron a mirar que llovía un día, llovió 2 días, 3 días, 4 días, eran 15 días, 20 días, y dice la Biblia que llovió por 40 días y 40 noches. Gloria al Señor. Y toda una generación se perdió, pero llegará un día que ya Dios no juzgará, queridos hermanos, a esta humanidad con agua. Dios la juzgará con fuego, donde dice la Biblia que desatará Dios la ira sobre la humanidad, y ahí caerán las estrellas de lo alto. Gloria al Señor. Vendrán algunas estrellas que caerán, dice la palabra del Señor, y dañarán las aguas y las convertirán en ajenjo. Gloria al Señor. Dios desatará todos sus juicios sobre este mundo por no haber aceptado a su Hijo amado Jesucristo, y dice la palabra del Señor que ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchos. La muerte huirá de los hombres. Dice la palabra del Señor de que los hombres desearán la muerte y le dirán a la muerte, mira, ¿verdad?, mátame, gloria al Señor, o se tirarán debajo, ¿verdad?, de algún abismo, pero lamentablemente la muerte huirá de los hombres. Será día de angustia, día terrible, día, gloria al Señor, que muchos, dice la Biblia, nunca hubieran deseado haber nacido en este mundo. Y por lo tanto, la advertencia es, amados hermanos, de que afirmemos nuestro corazón con el Señor. Mire, esto de que uno predica la venida del Señor, del lago de fuego, gloria al Señor, no es para meter miedo, sino para que podamos nosotros estar conscientes que nuestra vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Hace algunos años, por acá teníamos a un joven llamado José Luis. Él cantaba, él estaba aquí en la iglesia con nosotros, fue parte también de los hermanos que lideraban en los caballeros, estuvo por muchos años congregándose, decidió un día, ¿verdad?, pues ya no asistir más a esta iglesia, parece que se congregaba en otro lugar. Pero lo que le quiero decir es que llegó un tiempo, hará como 1 año y medio más o menos, que lo miré, hablé con él, estuvimos conversando, y cuando me llamaron este año de que estaba en una condición, ¿verdad?, en el hospital, me di cuenta de la fragilidad del ser humano, ¿verdad?, que hay veces que el ser humano uno lo mira en una condición agradable, en una condición llena de salud, uno convive, y de repente al siguiente año las cosas muchas veces no son como uno las piensa, ¿verdad? Y este joven, como dije, hace algunos días partió con el Señor, perdió su vida a causa, ¿verdad?, del cáncer. Hay un cáncer terminal en la vida de este joven,
los que lo conocieron a él, uno puede decir, pero estaba joven. Quiero decirle en esta preciosa mañana que la muerte no anda viendo cuántos años usted tiene, si es alto o es bajito, si es bonita o es bonito. Gloria al Señor. La muerte no anda viendo si tiene dinero o no tiene dinero. Él no anda viendo estatus social, no anda viendo si se porta bien o se porta mal. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez. Y no se sabe cómo vamos a morir, hermanos. Si en un accidente, si en la venida de nuestro Señor Jesucristo, de una enfermedad. Pero sí quiero decirle de que Dios muchas veces previene para que usted y yo no vayamos al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde allí estará el diablo, donde allí estarán sus demonios, allí estará, queridos hermanos, los desobedientes, y dice la Biblia que serán atormentados por los siglos de los siglos. Y cuando hablo de los siglos, no son 120 años, que era la vida del ser humano en aquel tiempo, no son 80 años, es por los siglos de los siglos. Esta mañana yo le pregunto, ¿usted tiene el boleto en la mano? ¿Ya? Quiero decirle que esta mañana que hay cosas en esta vida que no vale la pena seguir sufriendo o perdiendo el tiempo en cosas que muchas veces dañan nuestro corazón, o cosas que hay veces, hermanos, que hacen que el corazón se desvíe para otro lado. No vale la pena querer desenfocarnos en las cosas de esta vida, queridos hermanos. Ponga la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Mire, los grandes gigantes de la fe lograron, gloria al Señor, mirar o pasar las pruebas porque pusieron la mirada en el autor y consumador de la fe. Póngase en pie en esta mañana. Yo quiero decirle de que yo simplemente, como pastor, ¿verdad?, apenas y muy apenas damos un consejo de la palabra del Señor, pero su mirada